Boa tarde a todos, bem-vindos. O meu nome é Fabrício Boscaglia e hoje vou eu moderar esta sessão do nosso simpósio. Esta é a sexta sessão do Simpósio Ibn Arabi, que se intitula neste ano Maestros, Santos, Profetas, Modalidades y Prototipos de Mediación Espiritual en Ibn Arabi y las Culturas del Libro. E, em primeiro lugar, vou falar português. Vamos aproveitar esta natureza deste simpósio, apesar de eu ser italiano, mas vivo em Lisboa e dinamizo as atividades da MIAS em Portugal. Obrigado ao Pablo Beneito e a todos. Bem-vindos a todos. Hoje vamos ter duas sessões muito interessantes, uma com Lakhdar Elwanês e outra com Demetrio Giordani. E vamos já apresentá-los e depois, no fim deste nosso encontro, a última parte será dedicada a uma apresentação de um volume da revista El Azufre Rojo, revista de MIAS Latina, um volume que foi imprimido há poucos dias, e é este, dedicado à recepção, à influência de Ibn Arabi na escritora portuguesa Maria Gabriela Jansson. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos começar. Eu vou, como disse, falar português, mas tento falar devagar. Assim, também espanhóis e italianos devem entender o que estou a dizer. E vamos já começar apresentando o primeiro orador. Cada sessão, quero só relembrar, cada apresentação durará 40 minutos. E, portanto, peço aos dois oradores, Lakhdar e Demetrio, de manter esta disciplina dos 40 minutos para assim termos também o tempo para algum debate a seguir a cada intervenção. Então, vou apresentar o primeiro orador, Dahmoun Lakhdar Elwanês. Ele é professor na Universidade de Arkel II desde 2016. É mestre em Literatura e Civilização Espanhola na mesma universidade. Também é mestre em Ciências Islâmicas, com uma especialização em Doutrinas e Religiões na Universidade de Arkel I. E está a preparar uma tese de doutoramento sob a orientação do Pablo Beneito, dedicada a la poética de la inspiración entre el intérprete de los deseos ardientes de Ibn Arabi y el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. También tiene un artículo publicado titulado El tema morisco en las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. O título da comunicação do Lakhdar hoje é Las modalidades de la inspiración en el espacio de la mediación según Ibn Arabi. Lakhdar, bienvenido. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a Fabricio por esta presentación. También quiero agradecer a Pablo Benito, a Francisco Albarracín por esta, digamos, porque están, por estar detrás de este 10º simposio sobre Ibn Arabi y por todos los, digamos, sus esfuerzos en este campo de estudio. También quiero agradecer a todos los presentes aquí. Hoy en día voy a hablar de la inspiración en Ibn Arabi. No sé si se ve la pantalla. Hola. Lakhdar, não estamos a ver la pantalla. Não se vê. Vale, vale. Agora sim. ¿Ahora se ve? Vale, vale. Agora se vê. Vale. Vale. ¿Ahora se ve? Sí. Vale. Entonces, el tema del que voy a hablar hoy en día es la inspiración, de especial modo sobre las modalidades de la inspiración en Ibn Arabi.
Entonces, hace 2 años, cuando llegué a Murcia, cuando tuve mi primera sesión con Pablo Benito, le pide una definición de lo que es la inspiración. Entonces, él me contestó con unas palabras que retenía de memoria, diciéndome que la inspiración es un modo de producción de la realidad y es también un modo de manifestación y de percepción de la realidad. Entonces, al principio sí que yo retenía estas palabras de memoria, pero no las comprendía. Pero con el tiempo, al adentrarme un poco en Ibn Arabi y al hacer algunas lecturas sobre Ibn Arabi, he descubierto que esta es una de las definiciones más completas de lo que es la inspiración en Ibn Arabi. Porque Ibn Arabi, al igual que otros autores pertenecientes a la tradición abrahámica, concibe la creación en su totalidad como fruto de una inspiración discursiva. El universo en sus múltiples grados es el fruto de una inspiración esencial. Es el fruto de una inspiración, lo que llama Ibn Arabi un fruto de una inspiración general, ¿no? Bien. Entonces, Ibn Arabi, en su obra, Al-Futuhat al-Makkiyya, distingue entre dos tipos de inspiración. Una inspiración general, una inspiración inclusiva, una inspiración generadora. Ya hemos dicho que Ibn Arabi concibe la inspiración, que el universo en su totalidad es fruto de una inspiración divina, es fruto de la palabra existenciadora que Dios dirigió a todos los seres. Ibn Arabi dice: el cosmos no puede tener existencia sin el discurso por parte de Dios y la escucha por parte del cosmos. No hay otra cosa que discurso y escucha. No puede haber nada más. Entonces, Ibn Arabi concibe, digamos, la realidad, toda la realidad, como concibe que la inspiración es un modo de producción de la realidad, y es lo que él llama en el Futuhat al-Makkiyya una inspiración esencial. También Ibn Arabi habla de otro tipo de inspiración, que es la inspiración incidental. Es un tipo de inspiración que incide, una inspiración particular, que incide en un momento determinado de la historia y es particular para algunos hombres. Entonces, es para Ibn Arabi y la concepción de Ibn Arabi, la realidad divina no solo produce la realidad, sino comunica su presencia a esta realidad. Y es lo que llama el profesor Pablo Benito cuando define la inspiración en tanto que modo de manifestación y modo de percepción de la realidad, y aquí nos remite a este segundo tipo de inspiración, que es la inspiración incidental. Entonces, Ibn Arabi dice que la inspiración, la inspiración incidental es específica, como lo hemos dicho. Hay una inspiración general y una inspiración específica para los seres humanos escogidos, a quien se dirige la inspiración, que son los profetas y los amigos allegados de Dios. Entonces, mientras que la inspiración profética viene dada por elección divina, la inspiración de los amigos allegados de Dios se alcanza por medio de la aspiración espiritual, y es lo que los sufíes llaman himma. En esta comunicación voy a presentar la inspiración desde dos perspectivas esenciales. En la primera perspectiva vamos a analizar la inspiración desde la perspectiva de los modos de mediación, es decir, nos adentramos en lo que media entre el inspirador, que es en este
caso, la realidad divina y el inspirado, que es el amigo allegado de Dios. También presentamos las modalidades de la inspiración desde la perspectiva de los modos de percepción. Empezamos por la primera, las modalidades de la inspiración desde una perspectiva de los modos de mediación. Desde esta perspectiva de los modos de mediación, las modalidades de inspiración se pueden dividirse en modalidades de inspiración por mediación divina, por mediación de los seres angélicos, por mediación del velo, por mediación de las figuras teofánicas, por mediación de los nombres divinos, por mediación de las sutilezas, por mediación profética y por mediación escrituraria. Entonces, la primera, inspiración por mediación directa. Aquí se trata de una inspiración directa en la que no hay ningún tipo de mediación, de intermediación entre el inspirador, que es la realidad divina, y el inspirado, que es el amigo allegado de Dios. Ibn Arabi dice, cuando Dios quiere revelar algo a uno de sus amigos acerca de una cosa determinada, se epifaniza en la forma de esa cosa a la entidad, que es la realidad esencial de ese amigo electo. Entonces, el amigo comprende por mera contemplación lo que Dios quiere enseñarle, de tal modo que encuentra en su alma el conocimiento de lo que antes ignoraba. Ibn Arabi dice que algunos walíes están conscientes de eso, mientras que otros no están conscientes de ello. Ibn Arabi dice que este primer tipo es la inspiración pura, o sea, al-wahi al-khalis. Entonces, este es el primer tipo de inspiración, según esta primera perspectiva de los de mediación. Entonces, aquí hay una inspiración esencial, directa, en donde no hay ningún tipo de mediación. Segundo tipo, inspiración por mediación angélica. Esta inspiración hace referencia a las inspiraciones que el amigo de Dios recibe por mediación de los ángeles. Esta modalidad de inspiración suele denominarse en Ibn Arabi la instrucción en el corazón, al-ilqa fi ar-rawh, o la insuflación en el corazón, al-nafth fi ar-rawh. Y suele ir precedida en Ibn Arabi por la fórmula el Espíritu Santo insufló en mi corazón, en alusión al ángel particular del que recibe la inspiración y que es el mismo el ángel del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sea con él, a quien considera como heredero por excelencia. Tercer tipo, inspiración por mediación del velo. Esta modalidad de inspiración es una modalidad de la inspiración en la que el amigo inspirado, el amigo allegado de Dios, recibe inspiración por mediación de un velo. Ibn Arabi define el velo como divino, como un discurso divino, que la realidad, como un discurso divino que llega al oído de tal modo que el inspirado, el amigo allegado de Dios, lo apreende sin llegar a conocer quién está detrás de este velo. Inspiración por mediación de las figuras teofánicas. Las figuras teofánicas son tipos de velos. Ibn Arabi nos dice que el velo en esta modalidad puede acontecer por medio de las formas teofánicas, Suwar at-Tajalli, cuando estas formas divinas le dirigen una alocución que es el propio velo. El inspirado comprende el discurso de estas formas teofánicas y comprende lo que le quieren transmitir. Esta modalidad adquiere un protagonismo en Ibn Arabi. Ya sabemos todos que la obra máxima de Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makkiyya, se le fue inspirada por, la figura teofánica que Ibn Arabi denomina al-Fata, el joven.
También otra obra, una de las obras más importantes de Ibn Arabi, es su Diwan al-Tarjuman al-Ashwaq, se le fue inspirado por una figura teofánica que Ibn Arabi denomina Qurrat al-Ain. Esta figura se le inspira todas las casidas del Tarjuman. Y en el prólogo de esta obra se puede leer el encuentro que tiene Ibn Arabi con esta figura teofánica, así como una descripción de su belleza física, del donaire de su habla, de su singular inteligencia. También se puede leer el diálogo que mantiene con ella acerca de los 4 versos que se le fueron inspirados en el curso de su circunambulación alrededor de la Kaaba. Inspiración por mediación de las sutilezas, o lo que se llama en árabe raqa'iq. Entonces, Ibn Arabi comunica una visión del universo como un conjunto continuo e entrelazado, de tal modo que cada realidad o cada grado existencial influye, está conectado con otro. Según Ibn Arabi, la providencia divina hizo que se reunieran en el ser humano el conjunto de las sutilidades, majmu' al-raqa'iq, el conjunto de las sutilidades del mundo entero. Y eso posibilita que el ser humano ejerza influencia en el mundo a través de esta conexión, pero también posibilita que el ser humano reciba también influencias, comunicaciones, inspiraciones de las diversas realidades del mundo en virtud de esta cualidad que Dios depositó en el ser humano. Inspiración por mediación de los nombres divinos. Es una de las modalidades de inspiración en la que el amigo allegado de Dios recibe inspiración por mediación de los nombres divinos. Ya sabemos que los nombres divinos son fuentes de caracteres. Para los sufíes, los nombres divinos son fuentes de caracteres. Akhlaq son fuentes de ciencias y conocimientos divinos. Ibn Arabi nos dice que los peldaños del camino espiritual son conferidos por las inspiraciones conferidas por los nombres divinos. En su obra, el Tarjuman al-Ashwaq nos dice que los siervos no cesan de estar con los hálitos del misericordioso entre peregrinación. No se oye aquí. Aquí lo oyes. Sí, pero entre peregrinación y visitación, porque está con cada hálito en un continuo tránsito de un nombre divino a otro, hasta que consiga alcanzar la estación en la que asimila todos los nombres divinos y por lo tanto consigue las lenguas de todos los nombres divinos. Inspiración es una de las modalidades en la que el amigo allegado de Dios recibe inspiración por mediación de los profetas. En el capítulo 167 del Futuhat, Ibn Arabi hace ver que el amigo allegado de Dios en el estado de la ascensión espiritual recibe la inspiración de las realidades esenciales de los profetas que moran en cada cielo. El Sheikh asocia a cada profeta una ciencia o un conjunto de ciencias. Por ejemplo, la ciencia de los nombres divinos al profeta Adán, las ciencias de la oratoria, las medidas, la alquimia al profeta Moisés, las ciencias relativas a las formas de la imaginalización y a la imaginación al profeta José, mientras que al profeta Enoch, Idris, que habita el cuarto cielo, la fluctuación de los asuntos divinos, la ciencia del mundo visible e invisible, la ciencia de la ocultación y de la autorrevelación, el as-sitr o el tajalli. Bien, también el profeta, también el amigo de Dios puede recibir inspiración directamente de la realidad, de las realidades esenciales de los profetas en el estado de Dios. Ibn Arabi
digamos, ya todos sabemos que su obra, una de las más importantes obras, Los Engartes de las Sabidurías, Fusus al-Hikam, sí le fue inspirada por el profeta Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios sea con él. En el prólogo de esta obra, Ibn Arabi dice: ve al enviado de Dios en un sueño que tuve durante la última década del mes de Muharram, el año 627, en la ciudad de Damasco. Tenía en su mano un libro. Este es el libro de los engartes de las sabidurías. Tómalo y manifiéstalo a los hombres para que puedan sacar provecho de él. Entonces aquí estamos frente a una modalidad en la que el amigo recibe inspiración por mediación de los profetas. Inspiración por mediación escrituraria es una de las modalidades en la que los sufíes o el sufí recibe inspiración por mediación de la divina escritura. Ibn Arabi declara que cada azul, cada aliyah, cada palabra y cada letra del Corán inspiran al sufí unas determinadas ciencias cuyo número se corresponde con su valor numérico, según el sistema de cómputo alfanumérico. Por ejemplo, el nombre divino Allah contiene 66 de las ciencias divinas matriciales. Hasta ahora hemos acabado nuestro análisis de las modalidades de la inspiración desde la primera perspectiva, que es la de los modos de mediación. Ahora pasamos a analizar las modalidades de la inspiración desde una perspectiva, la perspectiva de los modos de la percepción. Que traduce el término árabe, hace alusión al modo en que la conciencia de los walíes alcanza, capta, atrapa y apreende la manifestación teofánica divina. Desde esta perspectiva, las modalidades de la inspiración pueden agruparse en dos categorías principales. En modalidades sensoriales, que el sufí percibe por las facultades sensoriales, o el his, y que percibe por medio de las facultades intelectivas, al-qiwa al-ma'nawiyya. Las modalidades de inspiración sensoriales se designan en Ibn Arabi bajo el término contemplación, al-mushahada, mientras que las modalidades intelectivas se designan por medio del término develación. Ibn Arabi dice: lo que a la contemplación corresponde es lo que hayas visto, hayas degustado, olfateado y tocado, mientras lo que a la develación corresponde es lo que hayas comprendido de todo eso. Ibn Arabi también dice, distinguiendo entre estas dos modalidades, entre la mushahada, entre la contemplación, y la develación, que es el kashf. La contemplación se distingue de la develación por ser en realidad un lugar de testimonio de las entidades ad-dawat, espíritus corporizados, realidades espirituales. No obstante, la develación hace alusión al levantamiento y el desvelamiento de lo que está detrás de ellos, de los significados y secretos. Si la contemplación es específica de las entidades ad-dawat, la develación es específica de los significados al-ma'ani y de los secretos al-asrar. Entonces, vamos a detallar más hablando de las modalidades de inspiración sensoriales que se subdividen a su vez en modalidades de inspiración visuales, auditivas y físicas. Primero, modalidades de inspiración visuales. Son las modalidades de la percepción visual o lo que llama Ibn Arabi la contemplación visual, al-shuhud al-basari, que hace referencia a todo lo que el sentido de la vista pueda retener de las manifestaciones teofánicas. Bajo esta categoría pueden agruparse las diversas modalidades que designan fenómenos lumínicos que los sufíes perciben a lo largo del camino espiritual, como los destellos, los centelleos,
los fogonazos y los relámpagos. Segundo, modalidades de inspiración auditivas. Son las modalidades de la percepción auditiva, o lo que llama Ibn Arabi la contemplación auditiva, al-shuhud al-sam'i, que hace referencia a todo lo que el sentido del oído puede retener de las manifestaciones teofánicas. Ibn Arabi afirma que el discurso divino es uno en virtud de su procedencia, pero adopta diversos nombres de acuerdo con el plano existencial en que acontece o de acuerdo con algunas cualidades inherentes al discurso. Bajo esta categoría pueden agruparse las siguientes modalidades. Por ejemplo, la conversación, al-muhadatha, lo que llama Ibn Arabi muhadatha, la musamara, el íntimo coloquio nocturno, la fahumiyya, la alocución divina directa, el khatir, la ocurrencia, el shatah, el dislate, el jaras, la resonancia de las campanas. Entonces, estas son modalidades de inspiración auditivas, digamos. Ibn Arabi ya lo ha dicho que el discurso divino es uno, pero adopta varios nombres de acuerdo con el plano existencial en que acontece. Por ejemplo, el discurso divino, cuando acontece en este plano, en este primer plano de la realidad, por ejemplo, en el mundo sensible, adquiere el nombre de muhadatha. Y la musamara, por ejemplo, cuando este mismo discurso acaece en el plano espiritual, adquiere el nombre de mushamara. Entonces, es lo que es para explicar que este discurso divino adquiere diversos nombres en virtud, por ejemplo, del plano existencial en que acontece o en virtud de algunas cualidades del discurso. Modalidades de inspiración kinestésicas son las modalidades de inspiración que hace referencia a lo que el alma percibe en modo táctil, gustativo u olfativo. También a las modalidades kinéticas que expresan traslación, ubicación e implican pues una percepción de espacio o movimiento. Acerca de las percepciones degustativas, olfativas y táctiles, no abunda la terminología técnica, pero abundan las alusiones por medio de comparaciones y símbolos poéticos. Como sabemos todos que Ibn Arabi y también todos los sufíes se han expresado por medio de un lenguaje técnico, conceptual que es simbólico. Por ejemplo, el ciervo que aparece en el Tarjumán y aparece en los versos de Ibn Arabi, este ciervo viene a reflejar, viene a vehicular, a comunicar estas percepciones degustativas y olfativas, dado que el ciervo vive de los abrevaderos más límpidos, netos y claros, también pase entre las flores y hierbas aromáticas. Modalidades de inspiración intelectivas. Son las modalidades de inspiración que el sufí percibe por medio de las facultades intelectivas. Estas modalidades intelectivas se designan en Ibn Arabi por medio del término develación, que se refiere a toda aprehensión suprasensorial relativa a los significados, al ma'ani. Un ejemplo de las inspiraciones intelectivas es lo que llama Ibn Arabi waridat, que traducimos por inspiración cordial. El profesor Pablo Bineto también presenta otra traducción que es corazonada, un término que él presenta como traducción del término árabe warid. Las waridas son ejemplos de las inspiraciones intelectivas. En Ibn Arabi hace referencia a toda inspiración procedente de un nombre divino que sobreviene al corazón del siervo y luego lo abandona después de haberle conferido una ciencia determinada. Las waridat
estas inspiraciones cordiales pueden, en consideración de su contenido, pueden ser portadoras de los más diversos estados espirituales que se originan en el corazón del sufí sin esfuerzo ni convocación. Entonces, de acuerdo, en virtud de su contenido, las waridats son portadoras de los más diversos estados espirituales. También pueden ser portadoras de las más diversas ciencias gnósticas. Los sufíes hacen de la consecución de las ciencias o de una ciencia determinada una condición sobre la veracidad de las inspiraciones cordiales. Para los sufíes, si no se origina una ciencia determinada, no se trata de una inspiración cordial. Creo que lo he terminado en poco tiempo, pero vuelvo a resumir que de lo que hemos dicho. Entonces, hemos hablado en general acerca de la inspiración y que tiene en Ibn Arabi, que es en Ibn Arabi, digamos, un modo de producción de la realidad, que es lo que llama Ibn Arabi una inspiración esencial, una inspiración inclusiva y originaria, y un modo de manifestación y de percepción de la realidad, y aquí que remite a lo que llama Ibn Arabi una inspiración incidental, que es particular para algunos hombres y en unos momentos determinados de la historia. Esos hombres particulares en la consideración de Ibn Arabi son los profetas y los amigos allegados de Dios. También hemos presentado un análisis de la inspiración desde dos perspectivas fundamentales, que son los modos de mediación y los modos de percepción. Muchísimas gracias.